Muchas gracias, doctor Max Hernández. Un saludo para todos los miembros del Acuerdo Nacional que estamos enlazados virtualmente. Aquí nos encontramos con el señor presidente del Consejo de Ministros y 5 ministros de Estado, la ministra de Economía, de Justicia, de Desarrollo e Inclusión Social, de Salud y de Educación. Señores, todos representantes de la Asamblea Regional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú, señoras y señores representantes de los partidos políticos, representantes de los gremios sindicales y empresariales del país, representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, miembros del Comité Consultivo del Acuerdo Nacional. Señoras y señores, todos participantes de esta sesión número 129 del Foro del Acuerdo Nacional. Quiero iniciar mi intervención saludando y agradeciendo la participación de cada uno de ustedes en esta reunión que considero trascendental por las circunstancias que atraviesa nuestra patria y por el inmenso desafío que tenemos por delante para darle viabilidad al país. Lamentamos la tragedia ocurrida en la noche del sábado en Los Olivos. Me solidarizo con el dolor de las familias de las víctimas. Como yo lo he manifestado, exhortamos a las autoridades competentes a realizar una rigurosa investigación y las sanciones que correspondan a los responsables. No puedo dejar de mencionar que el incumplimiento de las normas y restricciones establecidas para salvaguardar la vida de los peruanos ante la pandemia mundial podría acarrear este tipo de situaciones que no deben volver a repetirse. No podemos poner en riesgo a quienes más queremos. Todos, llámese autoridades, sociedad civil, debemos actuar con responsabilidad. Condenamos la indolencia de aquellos que por ganar algunos soles organizan eventos de esta naturaleza exponiendo la salud y la integridad de las personas. Hago un llamado a la reflexión. Hechos lamentables como los que ocurrieron el sábado no deben repetirse. Es la vida la que está en juego y no podemos permitir que se ponga en riesgo de esta manera. Atravesamos una coyuntura difícil, tenemos que decirlo, una de las más complejas de nuestra historia, donde no solo está en juego la vida y la salud de los peruanos, sino también su economía, sus empleos, sus proyectos de vida, sus sueños, sus esperanzas. Esta situación demanda de sus autoridades y representantes mayor esfuerzo, altura y responsabilidad, y exige también un sentido básico de colaboración, es decir, la idea de que, a pesar de nuestras diferencias, estamos todos juntos en esto, porque formamos parte de una misma nación. Si avanzamos, avanzamos como país, y si retrocedemos, también retrocedemos como país. Por eso les agradezco que hayan acogido esta convocatoria, que ha sido hecha en el marco del Foro del Acuerdo Nacional, con el firme propósito de afrontar este desafío con el concurso y la participación de todos, porque cada uno de ustedes, desde el lugar en que se encuentra, representan a los diferentes sectores de nuestra sociedad. Ningún país que ha enfrentado una grave amenaza ha salido airoso en medio de la división y la confrontación. Ningún país que ha buscado forjar su propio destino lo ha logrado sumido en la discordia y la desconfianza. Han sido la unidad y el compromiso de sus dirigentes los que han marcado el derrotero y han dado fortaleza y esperanza a los pueblos. Pero ha sido sobre todo la capacidad de entenderse
de conciliar posiciones, de concertar voluntades y de encontrar caminos de solución a los múltiples problemas que aquejan, y ello solo lo podemos lograr mediante el instrumento de nuestra democracia, que nos da la posibilidad de construir consensos. Ese es el camino que emprendimos y que hoy vemos fortalecido. Nos encontramos a poco más de 7 meses de las elecciones generales y a 11 de que un nuevo gobierno y un nuevo Congreso asuman las riendas de nuestro país. Este no es un periodo de transición, llamémoslo regular, sino una etapa crucial para nuestra patria, periodo en el que debe primar la generación de consensos. En este periodo vamos a seguir enfrentando con mayor eficacia y determinación a la pandemia hasta derrotar el virus. También tenemos que seguir impulsando la economía para generar empleos e ingresos para nuestros ciudadanos. Precisamente porque están en juego muchas cosas, necesitamos estar más unidos que nunca, dialogando, construyendo consensos para el bien de todas las peruanas y los peruanos. No debemos solamente garantizar la transición, también debemos sentar las bases para que quienes nos sucedan reciban un país recuperado y preparado a fin de seguir proyectándose después del bicentenario. Ese es el objetivo del Pacto Perú que propuse en mi último mensaje a la Nación, el de construir e impulsar una agenda de acuerdos básicos de cara al bicentenario de nuestra independencia. Una hoja de ruta que surja del diálogo de quienes formamos parte de este foro y de los actores políticos que asumirán responsabilidades en el futuro. La suscripción del compromiso de diálogo por el Pacto Perú es el primer gran paso en este objetivo. Reflejará la voluntad democrática y política y la seriedad con que cada uno de nosotros asumimos nuestra responsabilidad en este periodo crucial. El contenido del Pacto Perú, naturalmente, será producto del diálogo y el consenso al que lleguemos todos. Hemos planteado la necesidad de llegar a 5 acuerdos básicos. Uno es un acuerdo para la construcción de un sistema unificado de salud que garantice la prestación universal de este servicio para los peruanos de manera eficiente, transparente e igualitaria. Un segundo acuerdo para garantizar la calidad educativa, eliminando la brecha entre educación urbana y rural, con acceso a educación virtual en todos los niveles y con una adecuada regulación del Estado. Un tercer acuerdo para promover el crecimiento económico sostenible y las inversiones y proponer políticas que mejoren la capacidad del Estado para detectar y desmantelar prácticas anticompetitivas. Necesitamos que la economía social de mercado beneficie a los ciudadanos y no solo a algunas empresas. Un cuarto acuerdo sobre la continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia, para seguir avanzando en la democratización de nuestro país y en la lucha frontal contra la corrupción. Y un quinto acuerdo, no menos importante, sobre la impostergable lucha contra la pobreza y pobreza extrema, que implica cerrar brechas sociales históricas y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo. Es una agenda en la que todos, estoy seguro, estamos de acuerdo. Una agenda que tiene que ver con las necesidades básicas y urgentes de nuestros ciudadanos. Una agenda que nos permita construir un sistema de salud más sólido y eficaz, un sistema educativo de calidad para todos, un crecimiento económico que genere bienestar e instituciones que fortalezcan nuestra democracia.
representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales, representantes de la sociedad civil, todas y todos aquí reunidos. Es enorme la tarea que tenemos por delante. Los peruanos, pero sobre todo los más humildes, los que más sufren en esta difícil circunstancia, esperan mucho de nosotros. La forma en que enfrentemos estos desafíos determinará si nuestros ciudadanos pueden seguir protegiéndose de la pandemia y afrontando sus urgencias y necesidades fundamentales. La salud es un derecho fundamental de todos los peruanos y por años ha sido relegada y debilitada. La consecuencia de esa desatención la vemos hoy, que nos urge contar con un sistema unificado y fortalecido que asegure la atención oportuna de aquellos compatriotas víctimas de esta pandemia. En ese marco, desde el Ejecutivo hemos dado un gran paso. Hoy hemos publicado la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. Perú, país saludable. La primera política multisectorial en su género que no solo ha contado con los valiosos aportes de todos los sectores, sino también de las organizaciones sociales vinculadas al tema sanitario. Su aprobación y la publicación hoy en el Diario Oficial El Peruano completa una trilogía con el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, y las redes integrales de salud. Y cierra un círculo con la política de cobertura universal, todos basados en la atención primaria de la salud. Esta política pública responde a los ejes de la Política General de Gobierno al 2021, que aprobamos al inicio de nuestro gobierno, y se orienta a mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población, asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad de manera oportuna y mejorar las condiciones de vida que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de los peruanos. Hacia ese camino vamos. Para el 2030, la población ya no perderá años de vida por causas que podemos evitar. Y si tuviésemos que enfrentar otras situaciones similares a las que estamos viviendo ahora, tengan la seguridad que estaremos mejor preparados. No solo el Estado, sino también toda la población. Durante estos meses, el Estado ha desplegado grandes esfuerzos humanos, materiales y presupuestales para atender y aliviar la situación económica de millones de familias vulnerables. Y en este grupo, qué duda cabe, deben estar nuestros pensionistas de la ONP, que han aportado con su trabajo y esfuerzo y perciben magros ingresos. Espero que, como ya he planteado, que en este foro podamos encontrar alternativas viables, acordes con las capacidades presupuestales del Estado, que nos permitan atender las justas demandas de nuestros pensionistas, quienes merecen un trato más justo y digno. Sigamos trabajando juntos, con la firme convicción de que los objetivos que compartimos son mucho más poderosos que las diferencias ideológicas o políticas que pudieran existir, porque todos estamos comprometidos con el Perú y con su gente. Esta es la primera de varias reuniones que sostendremos en el marco del Pacto Perú. Les agradezco haberme escuchado. Ahora me toca escucharlos a ustedes. Confío que este proceso de diálogo nos permitirá trazar el camino hacia el bicentenario y sentar todos las bases del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y quisiera tratar de ser lo más breve posible en la lectura del informe
entre la sesión del 5 de mayo de este año, en la cual usted, señor presidente, nos propuso la conformación de un grupo de trabajo del Acuerdo Nacional que estuviese en coordinación permanente con la presidencia del Consejo de Ministros para dialogar y consensuar lineamientos para hacer frente a los efectos de esta pandemia. Como consecuencia de eso, produjimos un compromiso solidario con la protección a la vida, Perú Hambre Cero. Esto ocurrió el 22 de mayo. Tal compromiso está orientado a procurar que la población más vulnerable, y sabemos, señor presidente, que esta es preocupación esencial de su gobierno, que además de la pandemia esta población enfrenta problemas de seguridad alimentaria, tenga acceso al agua potable, alimentación e implementos de protección personal indispensables para la salvaguarda de su salud. Y el acuerdo para implementar este compromiso conformó una instancia de coordinación público-privada que sostuvo reuniones periódicas y que retomará sus actividades la próxima semana. Esto fue presentado por el expresidente del Consejo de Ministros ante el Congreso de la República. También aprobamos un conjunto de medidas inmediatas para reactivar la economía y preservar la salud. Esto ocurrió el 4 de junio y este conjunto de medidas está orientado a contener los contagios, reactivar los sectores productivos con el menor riesgo posible para la vida y la salud y desarrollar el mercado interno generando empleo y apoyando a los pequeños agricultores. Se planteó también el lanzamiento de una campaña de concientización de la autoprotección de la salud personal y familiar, tanto más urgente hoy día que en aquel momento, en base a una amplia difusión de datos sobre la pandemia y la situación de la salud en el país. Este acuerdo fue presentado a los jefes de gabinetes de los ministerios de Economía y Finanzas, Salud, Producción, Agricultura y Riego y al señor presidente del Consejo de Ministros. Ahora bien, cuando el señor presidente de la República, usted, propuso en su mensaje presidencial del 28 de julio la realización del Pacto Perú, el Foro del Acuerdo Nacional tuvo una serie de reuniones de su Comité Coordinador Ampliado en los días 6, 10 y 18 de agosto, en la que se acordó solicitar, cosa que usted ha accedido gentilmente, que el espacio de discusión del Pacto Perú fuese el Foro del Acuerdo Nacional con las instituciones que hacen parte de él. Y en segundo lugar, que en su condición de presidente del Acuerdo Nacional convocase esta sesión del foro, por la cual reitero mi agradecimiento en nombre del Foro del Acuerdo Nacional. Menciono de manera muy resumida qué puntos se subrayaron en dichas reuniones para ser considerados en este compromiso que vamos a presentar posteriormente. Una disposición a debatir y acordar un compromiso del Pacto Perú con las características señaladas por el señor presidente de la República como expresión de la voluntad de unir esfuerzos en estos momentos difíciles para el país. Dadas las urgencias del momento, se acordó que esto se produjese en el plazo de 45 días. Se planteó que queríamos tener un conjunto de planteamientos que podrían ser, en la postre, políticas públicas consonantes con las políticas de Estado, la visión del Perú al 2050 y otras medidas consensuadas y recogidas en diversos documentos del Acuerdo Nacional, que estas medidas podrían ser implementadas en los próximos meses y que fueran puestas a consideración de los poderes ejecutivos
ejecutivo y legislativo que resulten de las próximas elecciones generales. Se acordó establecer un mecanismo de seguimiento y se señaló también que este compromiso, al cual se adhiere con absoluta buena voluntad, no impide el ejercicio de reglas democráticas de debate sobre asuntos de la agenda nacional ni el cumplimiento de las funciones y atribuciones de cada una de las diversas instituciones integrantes del Acuerdo Nacional. Procedimos, señor presidente, y tienen ustedes el documento, lo hemos conversado largamente con el señor presidente del Consejo de Ministros, la concordancia entre los 5 puntos por usted propuestos y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y los otros compromisos que el Acuerdo Nacional ha suscrito. Esto estando en poder de todo el foro y en particular de usted, señor presidente, me permite obviar tener que leer esas concordancias. Pero también atendiendo a la urgencia de esta grave situación, se acordó presentar en esta sesión una propuesta referida tanto al método de trabajo cuanto a un cronograma del mismo. Se propuso instalar un grupo coordinador de los grupos de trabajo que haya que constituir sobre el Pacto Perú y que este grupo coordinador esté conformado por miembros del Acuerdo Nacional, un representante del Poder Legislativo y un representante del Poder Judicial, para que la composición tripartita del acuerdo esté representada y dada la importancia del Poder Judicial para uno de los puntos específicamente. Se acordó conformar 6 grupos de trabajo, uno por cada uno de los temas propuestos, desdoblando el de reforma política y reforma del sistema de administración de justicia, porque tienen condiciones específicas. Cada grupo elegirá su coordinador y decidirá la frecuencia de reuniones e invitados. Los acuerdos de estos grupos serán elevados al grupo coordinador de todos los grupos de trabajo para continuar y concluir el proceso de construcción de consensos. Sobre el primer punto, proponemos que los invitados sean el Ministerio de Salud, Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, las federaciones de médicos, enfermeras, obstetras, FENUTSA y Foro Salud. He escuchado con agrado lo que usted ha mencionado con respecto a una visión transversal y multisectorial del tema de salud. Sobre educación de calidad y eliminación de brechas y acceso a la educación virtual, invitamos, aparte de los miembros del Acuerdo Nacional, al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación. En el acuerdo está representado, por supuesto, el Sindicato de Profesores del Perú. Con respecto al crecimiento económico sostenible, están invitados los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura y Riego, Producción, Energía y Minas y Ambiente. Para la reforma política, pensaríamos invitar al Jurado Nacional de Elecciones, a la Organización Nacional de Procesos Electorales, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y también al presidente del grupo que usted nombró con respecto a la reforma política para buscar consensos en este sentido. Para la reforma del sistema de administración de justicia, pensamos invitar al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia, a la Defensoría del Pueblo y a la Academia Nacional de la Magistratura. Debo mencionar que el Acuerdo Nacional ha tenido múltiples reuniones en pro de buscar la articulación de un sistema nacional de administración de justicia, respetando las autonomías, pero evitando
uno de los problemas propios de autonomías pensadas en términos excesivos, que es la poca coordinación entre ellas. En la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema hemos pedido la participación de los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura y Riego y Desarrollo e Inclusión Social. Proponemos también, señor presidente, convocar a reuniones descentralizadas, reuniones macrorregionales coordinadas con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y el CEPLAN. Los aportes de estas reuniones serán también procesados en los grupos de trabajo. Planteamos también, señor presidente, la convocatoria a partidos políticos en este momento sin representación en el Acuerdo Nacional por no estar presentes en el Congreso de la República, pero que son los partidos que van a postular y competir por las elecciones próximas que usted ha señalado. Y necesitamos buscar fórmulas para poder tener estas reuniones y hacerlas de la manera más positiva. Sabemos que un momento electoral suele incidir más en las diferencias y en los disensos que en los consensos, pero creemos que hay un conjunto de consensos básicos que plantea tanto el Pacto Perú cuanto el ideario del Acuerdo Nacional. Y una vez que tengamos todo esto, se circulará y plantearemos ya la suscripción del Pacto Perú en una nueva sesión del Pleno del Foro, y le pediríamos, señor presidente, invitar al presidente del Congreso de la República, al presidente del Poder Judicial, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al fiscal de la Nación y al defensor del pueblo, en ese momento para subrayar la importancia de ese momento y de la suscripción de este pacto. También, señor presidente, consta en los documentos que le hemos enviado una propuesta de cronograma que creo que no es necesario leerla, la hemos conversado ampliamente, y lo único que quisiera al terminar esta breve sesión de informes, pedir, señor presidente, que, como usted bien ha dicho, pasemos a un intercambio de ideas, y lo único que pido a los miembros del Foro del Acuerdo Nacional, como siempre lo hemos hecho, nosotros no decimos el tiempo que deben emplear. Le pedimos, sin embargo, en este esfuerzo por recalcar la responsabilidad individual de cada quien, que cada quien administre su tiempo, siendo lo más breve posible, entendiendo que todos los participantes quisieran hacer uso de la palabra. Lo único que hemos hecho, a diferencia de otras sesiones del foro, señor presidente, es limitar a una intervención en la primera ronda por cada institución. No que si hay 2 miembros por una institución por alguna razón, sean 2 los que intervienen. Con su venia, señor presidente, podríamos abrir, y sí, por las complicaciones de esta actividad virtual, yo le pediría a la señora Paula Arriaga, de la Secretaría del Acuerdo, que tenga la posibilidad de dar la palabra a quienes lo pidan. Yo no tengo acá cómo hacerlo de otra manera, así que por favor, Paula, con la venia del presidente, muchas gracias. Regresamos en breve con más detalles desde Palacio de Gobierno. Muy buenos días, señor presidente de la República, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, señor secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Vamos a pasar entonces a la sesión privada
y tenemos en lista en este momento De los 5 ejes del denominado Pacto Perú. Sí. Se ha escuchado a las diferentes instituciones del Estado y a continuación Sí, a vamos ver, a escuchar al presidente de la República el con doctor las Max conclusiones. Hernández nos ha hecho llegar el compromiso de diálogo para el Pacto Perú, ¿no?, que lo han elaborado en función de las reuniones de trabajo que ha tenido el Acuerdo Nacional los días 6, 10 y 18 de agosto, en varias reuniones, ¿no? Proponen un acuerdo de un compromiso que nos han hecho llegar, que en su lectura estamos de acuerdo. ¿Podría alguien proceder a leerlo o ponerlo en pantalla como está ahí para todos tener conocimiento del mismo y hacer la suscripción correspondiente producto del trabajo previo del Acuerdo Nacional y de esta reunión de la sesión 129 donde se aprobarían los términos del mismo? Entonces, ahí está en pantalla. Si me permite leerlo. Sí, por favor. Voy a proceder a la lectura. Ya esto, como hemos dicho, está consensuado. Compromiso de diálogo para el Pacto Perú. En estos difíciles momentos, las instituciones integrantes del Acuerdo Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la salvaguarda de la vida, la contención de la pandemia, la atención a la población más vulnerable, la lucha contra el hambre y la recuperación económica con empleo digno, objetivos del compromiso solidario con la protección a la vida Perú Hambre Cero y las medidas inmediatas para reactivar la economía y preservar la salud, recientemente suscritos. Asimismo, manifestamos nuestra voluntad de promover un diálogo nacional sobre los 5 puntos del Pacto Perú convocados por el señor Presidente de la República en su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio. Sistema unificado de salud, calidad educativa eliminando brechas y con acceso a educación virtual en todos los niveles, crecimiento económico sostenible, continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia, lucha contra la pobreza y pobreza extrema. Hemos planteado simplemente los puntos titulares, están absolutamente expresados en el pacto. Los planteamientos consensuados deberán guardar concordancia con las políticas de Estado, la visión del Perú al 2050 y otros documentos suscritos por el Acuerdo Nacional. El Pacto Perú será elaborado en un plazo de 45 días. Deberá ser implementado en los siguientes meses. Incluirá mecanismos de seguimiento y será puesto a consideración de las próximas autoridades electas. Este compromiso de diálogo que asumimos a porta del bicentenario de nuestra independencia en pro de la gobernabilidad democrática de nuestra República no implica que dejemos de hacer uso de nuestro legítimo derecho a debatir sobre asuntos de la agenda política. Lima, 24 de agosto del 2020. Señalo que están acá presentes quien iniciará la suscripción, el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, los representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, los partidos políticos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Frente Popular Agrícola, Fuerza Popular, Partido Morado. De Podemos no ha podido lograr conectarse y de Somos Perú. Y por las organizaciones, y Unión por el Perú, perdón. Las organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo Nacional Evangélico, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales, la Conferencia Episcopal Peruana,
el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales, la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Plataforma Agraria de Consenso, es decir, Conveagro y Junta Nacional de Usuarios, y la Sociedad Nacional de Industrias. Por la Secretaría Técnica y los otros planteamientos del Acuerdo Nacional, el secretario ejecutivo, los miembros del Comité Consultivo y el Comité de alto nivel y el director del CEPLAN. Señor presidente, ponemos nuevamente en sus manos este documento y creo que expresa el compromiso de las instituciones del Acuerdo Nacional con su propuesta y manifiesta nuestra voluntad de buscar los consensos en torno a los planteamientos que usted propone. Muchas gracias al doctor Max Hernández por dirigir y liderar este espacio de diálogo del Acuerdo Nacional. En el transcurso de un poco más de 2 horas hemos escuchado las intervenciones de 18 miembros del Acuerdo Nacional, ¿no? Hemos tomado nota también de los aportes que han hecho a lo largo de estas intervenciones, que seguramente serán parte del debate en las comisiones, que van a enriquecer la propuesta que hicimos en el mensaje a la Nación del 28 de julio. No dudo que en estos 45 días que se ha puesto como plazo de arduo trabajo, vamos a tener un documento que va a ser la base para mirar el Perú del bicentenario. Tenemos temas urgentes de coyuntura por solucionar, los cuales como gobierno no los evadimos, los vamos a afrontar y vamos a atenderlos. Es una responsabilidad de gobierno y de toda la sociedad atender los problemas de coyuntura y lo vamos a hacer. Pero tan importante como atender los temas de coyuntura es no perder de vista el mediano y largo plazo. No perder de vista en dejar un país encaminado para el próximo gobierno y, en consecuencia, este documento va a ser una base de análisis y debate que va a ser necesario que se pronuncien las candidaturas, los partidos que van a postular en las elecciones de abril próximo para el Congreso como para la Presidencia de la República. Es por eso que este insumo va a ser sumamente necesario tenerlo, porque la población, ahora más que nunca, requiere tomar una decisión y hacer un voto informado. Es decir, esto es el acuerdo de consenso de toda la sociedad civil, los gremios empresariales, laborales, partidos políticos que proponemos. ¿Cuál es la posición como partido político que postula hasta las elecciones respecto a estos temas? Para que después la población dé un voto consciente en función de las propuestas que hagan. Así que, una vez más, le agradezco el que haya asumido esa responsabilidad, el Acuerdo Nacional que usted lidera, y vamos nosotros como Ejecutivo a participar en las comisiones que ustedes han considerado para dar los aportes, pero van a ser solamente aportes que van a buscar el consenso en función de la participación de todos los demás actores que están en cada una de las comisiones. Así que muchas gracias. Simbólicamente suscribo a nombre del Ejecutivo este compromiso de diálogo que se ha preparado para esta reunión como resumen de las intervenciones de todos los participantes. Muchas gracias. Presidente de la República, la suscripción de este compromiso Listo. con Muchas gracias. la Entonces, salvaguarda de la vida, la contención de la pandemia, reunión. la atención a la población más vulnerable, la Le lucha contra el hambre y la recuperación especialmente, económica señor con empleo presidente, digno. Y creo que nos ha dado usted en este momento una muy clara expresión de este compromiso suyo con esta institución, el Acuerdo Nacional que usted preside, pero que ha respetado aquel dicho que se pudo construir a lo largo de estos 20 años. El gobierno
es parte del acuerdo, pero el acuerdo no es parte del gobierno. Es una institución autónoma respetuosísima de los poderes del Estado, absolutamente respetuosa de los poderes del Estado, y los poderes del Estado han sido siempre respetuosos con este complicado espacio, pero como han podido ustedes ver, donde el diálogo y la construcción de consensos priman sobre cualquier otra consideración. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Entonces,